Bueno, pues chicos, chicas, hoy 6 del 6, hoy 6 de junio del 2024 se ha presentado el reglamento del 2026, o sea, sé cómo se van a fabricar en definitiva los coches de la temporada 2026, que por cierto, oye, pero Iván, ¿los equipos cuándo pueden empezar a meter mano? Bueno, pues en principio, porque bueno, esto tú imagínate cómo lo van a intentar evitar, ¿no? Pero legalmente, digamos, a partir de enero del 2025 es cuando los equipos, cuando sí, bueno, las fábricas, las marcas, los equipos, las escuderías van a poder empezar a desarrollar el coche del 2026. Hasta enero del 2025 nos quedamos todos quietos, pero bueno, que ya seguramente se esté trabajando de fondo, como por ejemplo en la unidad de potencia, ¿no? Bien, vamos a hacer un resumen básicamente súper mega rápido, chavales, de lo que nos han explicado en el día de hoy. Bueno, para empezar, chavales, el peso mínimo, ¿no? Vamos a ver una, bueno, resta, digamos, ¿no? En el peso. Eso sí, ninguna locura, ¿eh? Ni 100 kilos, ni 120 kilos, ni nada por el estilo. Nada, son solamente aprox en torno a 30 kilos lo que un monoplaza va a perder del actual al del 2026. Esto quiere decir que por ende el peso mínimo se va a establecer alrededor de los 768 kilos. Sí, coches más ligeros, pero bueno, 30 kilos solamente. Más cortitos también, chavales, vamos a pasar de los 3,6 actuales a los 3,4 entre distancia entre ejes, ok, chavales, y la anchura del monoplaza también se va a ver reducida de los 2 metros actuales al 1,9, así que de momento coches más pequeños y coches más ligeros. La aerodinámica activa, chavales, que a lo mejor es como deberíamos, de empezar a utilizar este término del DRS, ¿no? Que vamos a ver en 2026, aerodinámica activa, que por cierto, el responsable o los responsables del apartado aerodinámico han dicho que sobre todo lo han tenido esto que evolucionar y que estudiar alrededor de la unidad de potencia. Hay que entender, chavales, que la unidad de potencia en 2026 va a ser al 50-50, 50% apartado motor térmico, digamos, de toda la vida, que va a seguir siendo, por cierto, el mismo motor desde el 2014, y el apartado eléctrico, que ya no va a ser un 10, un 20% de energía extra, sino que se va a equiparar al motor térmico, también dándonos, pues eso, en torno al 50%, y por eso los aerodinamistas han tenido que aplicar esta fórmula, la de la aerodinámica activa, porque si no, en recta, al parecer, bueno, lo que iba a ocurrir era una desgracia. Así que, como te estaba explicando, la aerodinámica activa va a tener un papel muy importante en 2026. El alerón delantero y el alerón trasero se va a poder abrir al estilo DRS. Y técnicamente, digamos, lo han denominado de dos formas, ¿no? Un monoplaza con sus alerones normales y corrientes, ¿vale? Se va a llamar modo Z, y el modo X, chavales, va a ser cuando el carro, cuando el coche esté en recta, y ahí va a ser entonces en el momento en el cual el piloto voluntariamente, ¿vale? Porque esto no es una obligación, voluntariamente, no sé si utilizarán el mismo botón del DRS o qué es lo que se van a inventar, pero voluntariamente el piloto va a poder ejecutar ese modo X, que significa que tanto el alerón delantero como el trasero tienen esa aerodinámica activa. Y bueno, pues quita todo ese drag posible y se convierte, digamos, en una especie de DRS, tanto en trasero como en delantero. Iván, ¿tiene que ir sí o sí a la vez? Quiero decir, Iván, para que me entiendas, por ejemplo, ¿puedo tener cerrado el alerón trasero pero abierto el delantero o viceversa? No, chavales, no. Funcionan a la vez. O los dos están cerrados o los dos están abiertos. Eso sí, lo único que se va a compartir, digamos, con el DRS convencional o con el DRS habitual es que este modo X, en el cual el monoplaza tiene esos dos DRS, ¿no? Frontales y traseros. Lo único que se comparte con la actualidad es que solamente ese modo X se va a poder, bueno, pues disponer de él en zonas preestablecidas, como a día de hoy que el DRS solamente se puede abrir en zonas preestablecidas, ¿no? Bueno, pues este modo X, en el cual vemos esa aerodinámica activa, vaya, pues solamente el piloto lo va a poder ejecutar durante X tramos del circuito, no por cualquier curva ni por cualquier recta. Así que sí, bueno, ok, tenemos aerodinámica activa, ok, eliminamos también de la ecuación lo de que da igual estar a más o a menos de un segundo, pero lo que sí que se mantiene son las zonas. Las ampliarán, las harán más chicas, eso lo veremos en 2026, pero el piloto sí, voluntariamente puede activar el modo X cuando él quiera, siempre y cuando esté en una zona en la cual se permita. También, chavales, por ejemplo, los pasos de ruedas se lo van a fumar. Han decidido la Fórmula 1, la FIA mejor dicho, en fumarse eso. También el suelo, chavales, va a ser más estrecho. Evidentemente, como el coche es más estrecho, pasamos de 2 metros a 1,9, pues el fondo plano va a ser más estrecho y además va a ser un fondo plano literal. Quiero decir, no van a existir tantos canales como en este último reglamento, ¿no? Desde el 2022 hasta el 2025. Esto la FIA ha decidido realizarlo de esta forma para que, ok, sí, se siga manteniendo el efecto suelo,
pero no de la forma tan agresiva como lo que vemos en la actualidad, ¿no? Para que sobre todo los monoplazas, los ingenieros, los monoplazas, sí, vaya mejor dicho, no tengan que tener esa configuración tan agresiva, tan rígida, que después los pilotos bueno, pues se han quejado sobre ello, ¿no? Así que, como te digo, el efecto suelo sí que va a estar existiendo, sí que va a seguir existiendo, pero va a ser mucho más plano que en la actualidad. Que, por cierto, a esto también te podría añadir que también el difusor no va a ser tan grande, va a ser más pequeño y por ende va a ser menos potente. Sobre todo, insisto, para eso, ¿no? Para no generar tantísima carga como actualmente se genera en ese fondo plano y que los coches no tengan, para que puedan ir rápido, no tengan que ser tan duros, ¿no? Tan rígidos y que por ende, hostia, el piloto y sobre todo el jaleo mental de los ingenieros no sea tan grande, no sea tan doloroso en algunos casos. Ya te he dicho, ¿no? Que el DRS por ende se elimina, la figura de DRS se elimina a partir de 2026, a partir, chavales, de 2026, del 2026 ya no tenemos que pensar si estás a más o a menos de un segundo, porque eso va a dar completamente igual. Las llantas de 18 pulgadas también se mantienen, chavales, que a mí eso me rentaba porque estéticamente queda mejor. La cuestión son los topacubos, ¿no? Yo los eliminaba, evidentemente, y lo dejaba al estilo F2, que así la llanta incluso es más bonita. Pero bueno, que la Fórmula 1 siga queriendo hacer lo que quiera. Pero la pulgada sigue siendo la misma, ¿vale? Se mantiene, 18 pulgadas. Además también, chavales, ese Big Win, ¿no? Que es como se denomina en inglés, también va a desaparecer para la temporada 2026. El Big Win es ese como pequeño alerón, mil alerón, que está justo por debajo del alerón trasero como tal, ¿no? De los coches actuales. Si no te has dado cuenta alguna vez, fíjate que vas a ver ahí como un pequeño, como un mini alerón, digamos, ¿no? Trasero. Bueno, pues eso va a desaparecer por completo. Las llantas de 18 pulgadas, como te estaba comentando, eso sí, el neumático va a sufrir un pequeño cambio. Tanto el delantero como el trasero mantiene la pulgada, pero van a ser ligeramente más estrechos. Un par de milímetros que han recortado, en concreto 15 milímetros frontales y 20 milímetros traseros, si no me equivoco. O sea, la llanta va a ser prácticamente la misma, pesará un poquito menos, eso sí. El grip, en cuanto al grip, no será el mismo. Si restamos, evidentemente, parte que contacta contra el suelo, pues evidentemente ese grip lo vamos a perder. Así que, nada, a modo de, bueno, pues, ¿cómo te digo? Añadir información, ¿no? Porque evidentemente esto también es importante. Ok, Iván, no me digas solamente qué pulgada va a tener el neumático, sino también si se mantiene el mismo tamaño, si es más pequeño, si es más grande. Bueno, pues va a ser ligeramente más estrecho que en comparación a las actuales Pirelli, digamos, así que el grip va a ser medianamente diferente en 2026. Y bueno, por supuesto, chavales, también hay un apartado mucho más específico sobre la seguridad, detalles en concreto que se han mejorado, sobre todo se han fijado muchísimo en ese famoso incidente Silverstone 2022 de Guan Yu Zhou, ¿no? Cuando el coche da la vuelta y, madre mía, gracias a Dios, no acaba ocurriendo nada, ¿no? Pero eso se ha estudiado muchísimo y también muchísimos otros aspectos, como te digo, del monoplaza. La seguridad en general se ha estudiado muchísimo, se ha implementado también diferentes mejoras y todo esto, chavales, en definitiva, de donde lo estoy sacando, ¿vale? Este resumen es de la propia página web de la FIA. He intentado hacer un resumen lo más cortito posible y lo mejor explicado posible, pero esto, como te digo, toda la información y ese apartado mucho más en específico, por ejemplo, sobre la seguridad y diferentes apartados también, lo tienes perfectamente público, disponible en, bueno, pues FIA.com, si no me equivoco, creo que esa es la web. Y bueno, hemos hablado poquillo, pero sobre la unidad de potencia, lo que te comentaba al principio del vídeo, ¿qué más se tiene que añadir? Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Lo que te digo, va a ser 50-50, 50% parte térmica, 50% parte eléctrica, y sí que es cierto, la gracia, digamos, ¿no? O esa esencia del DRS de tener una ventaja el perseguidor frente al perseguido, digamos. Entonces, igual, ¿cuál va a ser? Si, por ejemplo, la aerodinámica activa va a estar disponible todas las vueltas independientemente de la distancia. Bueno, pues vamos a tener una especie como de modo adelantamiento en el apartado eléctrico, ¿no? En concreto, técnicamente, si no me equivoco, creo que lo han denominado estos de la FIA, algo así como MGUK, MGUK Override o algo así por el estilo. En definitiva, chavales, el piloto a su disposición de forma manual puede otorgarle al monoplaza los 350 kilovatios de potencia que van a tener las baterías en 2026 a la disposición, al dedo del piloto. Algo así como lo del push to pass, ¿no? Que se utiliza en IndyCar, pero claro, en IndyCar no hay batería, es simplemente más caballos al motor, ¿no? Bueno, pues esto es algo similar, eso es una copia similar, digamos, a la IndyCar, pero la Fórmula 1 lo va a meter o lo va a utilizar con la batería, no lo va a utilizar con la unidad de potencia.
Ok, Iván, perfecto, ese piloto perseguido tiene esa posibilidad, ¿verdad? Pero, ¿y el piloto de delante no la tiene tan bien? Pues no, chicos, no, en principio no, o sea, imagínate, ¿no? Como actualmente, si Max Verstappen va en primera posición y Charles Leclerc o Lando Norris o Checo Pérez, el que tú quieras, va en segunda posición, ese segundo piloto sí que va a disponer de esa posibilidad, pero el perseguido, o sea, en este caso real, digamos, ¿no? Max Verstappen no va a tener esa posibilidad. De hecho, chavales, a partir, esto vamos a ver cómo funciona, porque esto es un jaleo brutal, pero en principio, y de hecho, ese primer piloto, ese piloto perseguido, a partir de los 290 kilómetros por hora, el despliegue eléctrico se va reduciendo hasta cero, chavales, hasta cero. Esa es la desventaja y esa es la ventaja que tiene el perseguidor. Va a ser mejor, igual o peor que lo que ya conocíamos a día de hoy, ¿no? Como era el DRS. Pues vamos a ver, chavales, porque esto es otro ingrediente más a la ecuación, la verdad. Va a ser un jaleo brutal, va a ser un jaleo brutal el tema de saber repartir la potencia eléctrica, de guardarse kilovatios, perdona, de potencia, de reserva. Va a haber que estudiarlo esto muchísimo. A los motoristas, digamos, también le va a costar muchísimo diseñar y crear la mejor unidad de potencia. Mercedes parece ser que está ahí en la pole y que por eso que a lo mejor a Carlos le renta lo de ir a Williams o no, pero vamos a verlo, chavales, vamos a verlo porque esto va a funcionar de una forma francamente distinta a lo que estamos acostumbrados a día de hoy, y por eso los del apartado aerodinámico han tenido que implementar esto, ¿no? La aerodinámica activa, sobre todo para que en rectas no fuese esto una desgracia. Así que veremos, chavales, en el Gran Premio inaugural del 2026, que no sabremos si será, yo que sé, hermano, Australia, Bahrein o vete tú a saber, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente, por supuesto, a la pretemporada de ese mismo año. Pero, señores, todavía quedan, pues eso, casi 18, ¿verdad, chavales? Meses por delante. Un año y medio, vaya, hablando en cristiano, queda todavía un año y medio. Y, por cierto, quiero volver a repetirlo, pero Iván, los equipos cuando pueden empezar a diseñar el coche del 2026. Legalmente a partir de enero del 2025. Pero lo que te digo, a ti que no te dice que allí en una habitación oscura de Milton Keynes alguien esté empezando a estudiar. No, pero si es que después los de la FIA van por ahí a investigar y tal. Ya. Bueno, vamos a ver en el 2026 quién es el coche que está ahí al frente.